en este domingo que nos invita justamente a la esperanza y lo hacemos desde el Evangelio de Mateo en el contexto de la solemnidad de Cristo Rey del Universo y el final de este tiempo litúrgico. Nosotros nos vemos confrontados en estos últimos versículos del capítulo 25, versículos 31 a 46, con una imagen de Jesús que nos confronta, nos ayuda a discernir. Quisiera dar tres ideas esenciales. Primera, el contexto en el que está. Estamos al final de los discursos de Jesús. Capítulo 26:1 nos dice, cuando terminó de Jesús de decir o de hablar o de expresar todos estos discursos, entonces da la impresión de que esos 5 discursos del Evangelio de Mateo llegan a su conclusión aquí y ya viene justamente la entrada a Jerusalén para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Un elemento importante en este final es que igual nos remite al principio, es el típico estilo de las inclusiones bíblicas. El final de alguna manera evoca el principio y el principio es el capítulo 5 con el texto de las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas hay una que la voy a tomar solamente porque aquí aparece de alguna manera reflejada. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Es una realidad muy semejante a la que se describe aquí, que es tener hambre, tener sed, pero aquí no es serán saciados, sino que aquí les han dado de comer, les han dado de beber. Por lo tanto, hay una realidad que ya se ha cumplido. Casi podríamos decir que mientras las bienaventuranzas lanzaban al discípulo a sentirse motivado a vivir esta espiritualidad de respuesta a un reino que se expresa justamente en acompañar y en saciar las necesidades de los que se presentan en el Evangelio, a un discípulo que llega antes de Jerusalén a evaluar cómo ha sido este proceso y dice, sí he dado o no he dado de comer, de beber a los que me anunciaban o a los que se me decían de alguna manera que tenía yo que también saciar. Entonces hay ese elemento, aparece la figura del pobre descrita en muchos de estos verbos y también aparecen todos los elementos del reino de Dios que eran propios justamente de las bienaventuranzas y se retoman ahora. Ese es un primer elemento. Entonces, confrontemos este texto con las bienaventuranzas y nos daremos cuenta que en el fondo es, bueno, ¿qué hiciste con las bienaventuranzas? ¿Para qué te sirvieron en este año litúrgico? En este discipulado de Jesús durante el final 2019-2020, que han sido experiencias muy duras. Pero, ¿qué has hecho? Segundo elemento, la confrontación de este rey es la de un pastor. La figura típica de un pastor de estepario, o sea, de las zonas más secas, es una zona intermedia entre el desierto absoluto y una zona donde hay un cierto verdor, porque hay unas ciertas lluvias que hacen reverdecer y esto alimenta un poco a este ganado menor. En este ganado menor hay dos especies, las ovejas y las cabras. Se parecen y se complementan. Nos decía algún experto que las ovejas son más lentas, son más difíciles de guiar, son dóciles pero son más pesadas, son más difíciles de mover. Las cabras son difíciles por lo contrario, se mueven mucho, entonces de alguna manera también hay que congregarlas, es más difícil. Mientras que las unas son por su lentitud presa fácil de los depredadores, las otras por su nerviosismo prácticamente alertan inmediatamente. Entonces, al combinar los dos da un equilibrio. Eso es lo que justamente se trata de entender por qué están juntas y por qué de alguna manera unas ayudan a las otras. Pero es la imagen que está también en aquella parábola de la cizaña. El trigo crece con la cizaña crece con el trigo y al final se separan. Esa idea de separación es justamente la que está de fondo. Es un tiempo de juicio, es un tiempo de discernimiento, es un tiempo para evaluar la fidelidad a la alianza. Son esos elementos que están apareciendo acá. Juicio, el discernimiento que da la sabiduría y también el elemento de la fidelidad a la alianza. El tercer elemento que de alguna manera se está desarrollando en esta parábola es el contraste entre dos grupos.
Dos grupos que no es que uno haga el bien y el otro haga el mal, sino uno que hace el bien, o podríamos decir, sacia las necesidades de los que va encontrando en el camino, que son definidas como las necesidades básicas, como por ejemplo tener hambre, como por ejemplo tener sed, como por ejemplo no tener un lugar donde vivir, ser un extranjero, un migrante, o por ejemplo también estar desnudo, estar enfermo o estar en la cárcel. Son todas imágenes que nos hablan de necesidades, y ante esas necesidades, ¿cómo se responde? Se responde con los verbos pertinentes: dar de comer, alimentar; dar de beber, acoger, vestir, visitar, ¿no? Entonces, todos estos elementos responden a una necesidad y la suplen en cierta manera. Y todos son en pasado, como ya decíamos, o sea que se han realizado. Cuando llega el momento de evaluar al otro grupo, no es tanto de que hicieron, destruyeron a la persona, la mataron, la acabaron, le robaron. No, son los mismos verbos, pero el juicio va en torno a lo que no hicieron. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Allí es donde está un elemento esencial. O sea que este tercer punto de reflexión nos confronta entre hacer la justicia, hacer la misericordia, hacer la paz, que es uno de los verbos que aparecen justamente también en las bienaventuranzas, y no hacer. El no hacer aquí obra dice por desconocimiento. ¿Dónde estabas que no te vimos? O sea, el juicio no es casi que podríamos decir contra ellos en sí mismos, sino por no saber identificar quién es y dónde está su Señor. Hay un juicio también a todo que de alguna manera se identifica con todos esos otros personajes definidos como hipócritas, porque no reconocen justamente en la figura del pobre la figura de Dios, que es el gran juicio de los profetas. Aquí el juicio justamente se opera allí, ¿sí? ¿Dónde estabas que no te vimos? Es que no ver al Señor es ya su juicio, porque es no hacer la misericordia. Hacer la misericordia conduce a la bendición, a la herencia del reino de Dios, a la vida eterna. El no reconocer la misericordia, el no vivir la misericordia, significa alejamiento, significa el fuego de un juicio que no se detiene, que sigue, de un castigo que podríamos decir puede seguir siendo correctivo y que no permite la comunión definitiva con Dios. Así concluyen justamente los discursos de Jesús, y así también concluye este año litúrgico. La gran pregunta del Señor como Rey a nosotros, como iglesia, como discípulos misioneros de Jesús, es justamente esta: ¿a qué grupo perteneces? Y sobre todo, si lo estás haciendo, no lo estás haciendo, porque el tiempo de Dios no se ha definido del todo. O sea que todavía tenemos el tiempo de la esperanza en la misericordia. Vivamos la misericordia, y la misericordia nos conduce a la plenitud del reino de Dios.